Como ya se habrán fijado, seguimos avanzando de la mano de María y vamos a entrar en casi todas las etapas de la vida de María, sobre todo en la vida cotidiana de María, para que de la mano de ella nosotros aprendamos a vivir como vivió María, una vida llena de santidad, unida a Dios. Estos programas ojalá nos sirvan como dirección espiritual para amar a Dios con todo el corazón. Vamos a hablar ahora de otra fase, otra faceta de María. En el programa anterior hablé de María como madre del niño Jesús, los temores que María enfrentó y cómo los enfrentó. Demos un paso más. María como madre de un adolescente. Este tema me encanta porque, como repito y lo he dicho en los programas anteriores, tantas mamás vienen a nosotros desesperadas que no hayan qué hacer con sus hijos rebeldes. Esa etapa de la adolescencia que todos vivimos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con los hijos cuando están rebeldes en esa etapa? Pues el niño Jesús también fue un adolescente. En ningún momento la Sagrada Escritura nos cuenta que fue un niño rebelde. Era Dios, no podría ser rebelde, pero era un adolescente. Y como verdadero Dios y verdadero hombre, experimenta todo lo que el ser humano experimenta. Pues esos cambios, ese crecimiento, ¿cómo lo vive Jesús y cómo lo vive María? Hay un pasaje en el Evangelio que es muy iluminador. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús se pierde en el templo? Ya sabemos la historia perfectamente. ¿Qué ocurre cuando María va y le busca, angustiada? Bueno, para empezar, me imagino que cuando iban de regreso en la caravana, pienso que José pensó que el niño estaba con María y María pensó que el niño estaba con José. Se confiaron a lo mejor. Bueno, la angustia cuando se dan cuenta que el niño no está con ninguno de los dos. Para empezar por ahí, ¿cómo María enfrenta esa angustia? Primero, la Virgen siempre es una mujer muy cabal, es una mujer muy correcta, es una mujer tan elegante en su actuar que no pierde la cabeza, que no empieza a gritar, que no le empieza a echar la culpa a San José dando un montón de gritos en medio de la caravana. ¿Cuánto tenemos que aprender de la Virgen? Su reacción, ¿no? Me imagino que fue llena de nervios, como es natural, pero con calma, sabiendo dominar los nervios. Recuerdo que cuando era pequeño iba en una procesión con mi abuela y mi madre, y una señora estaba gritando desesperada porque su hijo, su niño pequeño, se le había perdido. Recuerdo que de niño era la procesión del Santo Entierro, Viernes Santo. Y recuerdo cómo la mamá lloraba, gritaba desesperada. Mi mamá y mi abuela y otras personas se acercaron para darle agua, para preguntarle. Bueno, a mí se me quedó grabada la cara de dolor, de angustia de aquella mamá por haber perdido a su niño. Afortunadamente el niño apareció después de la procesión. Imagínense ustedes, y ustedes las mamás lo saben, la angustia que una mujer puede sentir porque le pase algo malo a tu niño o que desaparezca. Bueno, pues esta angustia se la causa el niño Jesús a la Virgen, pero no por ser rebelde, sino por estar en las cosas de su Padre. ¿Qué es lo que ocurre cuando María encuentra al niño? Hay un diálogo, pero hay un diálogo
ya no simplemente entre el niño Jesús y María, entre la madre y el hijo, sino que ese diálogo es muy teológico. María a partir de ese momento va a entender que ya no solamente es madre del niño Jesús, lo es y lo seguirá siendo, sino que a partir de ese momento Jesús, el niño Jesús, el adolescente Jesús, el adolescente Dios, le va a pedir a María que dé el siguiente paso. No solo mi mamá, sino ahora mi discípula. ¿Qué no sabías que tengo que estar en las cosas de mi Padre? Aquella respuesta dejó estupefacta a la Virgen, como dice el Evangelio. No le responde, no le regaña, no le dice por qué me ha dicho esto. Ella entiende perfectamente que quien está hablando en aquel adolescente es Dios. Y dice el Evangelio, se guarda todas las cosas en su corazón y las medita. ¿Qué tenemos que hacer, sobre todo las mamás de hijos adolescentes? Hay una herramienta fundamental, es el diálogo. Los papás de hoy no dialogan con sus hijos. Y muchos papás de hoy quieren ocupar en el corazón de sus hijos el puesto que solo le corresponde a Dios. Pienso, por ejemplo, en los chicos que sienten la inclinación a la vida religiosa o a la vida sacerdotal. Se oponen totalmente algunos papás y algunos incluso se vuelven dictadores. Entonces los papás quieren ocupar en sus hijos el lugar que solo le corresponde a Dios, que es el primero. Y posiblemente de ahí nace la rebeldía de los hijos. El primer lugar en el corazón de todo ser humano, en el corazón, solo le corresponde a Dios. Y nadie más puede estar en el primer lugar. No es el único lugar, gracias a Dios. Hay más lugares en nuestro corazón. Pero el primero, a Dios. Y esto María lo entiende. María entiende que el primer lugar en el corazón de ese adolescente Jesús es su padre. Ella es la madre, la discípula perfecta. Y entiende de una forma muy inteligente, llena de confianza, llena de fe, cuál es su lugar en la historia de la salvación. No intenta quitarle el lugar que para Jesús tiene su Padre eterno. ¿No sabes que tenía que estar yo en las cosas de mi Padre? Una herramienta, quiero decir, otra herramienta, ya dije la primera, es el diálogo con los hijos. Mírale a los ojos a tus hijos. Salte a comer un helado con tus hijos. Pregúntale cómo están. Siéntate a revisar la tarea con tus hijos. No dedican los papás tiempo de calidad con sus hijos. Otra herramienta importantísima es el ejemplo. Tú puedes decir lo que tú quieras. Puedes gritar lo que tú quieras. Ya puedes inventarte palabras nuevas y crear un nuevo diccionario intentando convencer, persuadir a tus hijos. Si todo eso no está acompañado del ejemplo de vida, todo lo que hagas caerá en saco roto. ¿Qué es lo que ve Jesús en María? No solo ve una mujer, una maestra que enseña, una madre que enseña, ve una mujer de fe. Y el testimonio de María edifica, alimenta a aquel niño. Pidámosle a la Virgen que le ayude a los papás, a las mamás, a que sean ejemplos vivos, que no sean los gritos, que no sean solamente las palabras. Lo que impacta a los niños, lo que impacta a los adolescentes es el ejemplo de sus papás. Hace poco estaba leyendo un artículo de unas estadísticas y decía que es impresionante cómo los hijos ven en sus papás, los ven como héroes, ven en sus papás el ejemplo más grande. Y esto en los adolescentes, en los niños, crea un impacto profundo. Y muchos papás no se dan cuenta de eso. Es doloroso, como sacerdote también,
escuchar en el confesionario tantos niños que dicen, mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere. En el peor de los casos, violencia contra los niños. No hablo de castigar al niño, que eso es bueno en muchos casos. Hablo de violencia. Ánimo a las mamás. Pidámosle a María, que fue mamá de un adolescente, que el niño Jesús le causó este disgusto, esta angustia, no por ser rebelde, sino porque estaba en las cosas de su padre. Pero el punto aquí es cómo María enfrenta la situación, como una madre madura, como una madre seria, llena de fe, a pesar de que era también ella muy jovencita. Que la Virgen interceda por todas aquellas mamás que luchan por educar con fe a sus hijos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.